Kumei y los 5 destinos trajeron a Warframe un nuevo personaje principal con sus 2 armas distintivas, el rework de Caliban, mejoras para las mascotas y demás cosas interesantes. Pero el fin de este video no es para hablar de las notas del parche, sino para contarte todo lo que debes saber para dominar la nueva defensa de altar en modo camino de acero en Warframe. La defensa del altar es una nueva variante para las misiones de tipo defensa. Como prerequisito para jugarla, tienes que haber completado 2 aventuras. Una es la vigilia de Saya y la otra es una vez despierto. Cuando cumplas esos requisitos, llegará un correo a tu bandeja de entrada, donde te invitará a hablar con Saya. Para acceder a esta misión, debes dirigirte a Cetus y preguntar a Khonsu acerca de las visiones de Saya. Luego de mucho bla bla bla, se marca en el mapa de Cetus el altar de Kumei. Te diriges al altar y nuevamente hablas con Saya. Una vez termina de contarte su vida, tienes que acceder a la misión mediante la opción de visiones de Saya. En particular, a mí me tardó 3 o 4 intentos para meterme a la misión. Creo que fue un pequeño Bugatti, pero espero ya esté arreglado. La primera vez que juegues la misión, irás con un escuadrón público y los enemigos serán de nivel 5, así que la completarás sin mayores complicaciones. Luego de completarla por primera vez, desbloqueas el nodo de la misión en el mapa estelar, por lo cual no necesitas entrar a Cetus para rejugar la misión. Como recompensas interesantes de esta defensa, está el plano principal y los componentes de la nueva Warframe Kumei y de sus armas distintivas. También un nuevo recurso llamado Perla del Destino. Este recurso lo puedes utilizar para comprar los planos de Kumei y sus armas por si no fuiste afortunado en las misiones. Estos objetos los compras en una tienda nueva a la cual puedes acceder desde el altar de Kumei en Cetus. Es importante mencionar que en dicha tienda también puedes adquirir los mods de aumento para las armas de Kumei, aunque estos solo aparecen para los jugadores con el camino de acero desbloqueado. La cantidad de perlas del destino que puedes obtener por ronda en el modo normal va de 14 a 18, en modo camino de acero sube de 20 a 24 por ronda. El proceso para completar exitosamente y sin perder ni un segundo en la misión Visiones de Saya de tipo defensa de altar es el siguiente. Nada más iniciar la misión, debes recoger una ofrenda de una casa astronita y llevarla al altar de Kumei. Luego de esto debes defender 2 zonas manteniéndolas libres de enemigos infestados en su área marcada. En estas zonas se generan ofrendas cada 28 segundos, así que una vez creada una ofrenda, debes recogerla y llevarla nuevamente al altar. Cada vez que colocas una ofrenda, los dados de Kumei son lanzados y se otorga una bendición aleatoria al escuadrón. Las bendiciones van desde invulnerabilidad, roba vida, probabilidad crítica, daño de calor, velocidad de movimiento y parkour, y por último, velocidad de recarga y cadencia de fuego. El proceso se repite hasta llevar 5 ofrendas. En ese momento el objetivo de la misión cambia a derrotar a 30 enemigos si juegas en solitario. Si vas en grupo, la cantidad aumenta respecto al número de jugadores. Con un escuadrón completo, la cantidad de enemigos por derrotar aumenta a 120. Te recomiendo eliminar enemigos pero manteniendo las zonas despejadas, ya que vas a necesitar 2 ofrendas más adelante. Una vez derrotas a los enemigos requeridos, el león infestado aparece, que no es más que un enemigo carnis con chochitos. Le bajas la primera barra de vida con unas cuantas caricias y el cobarde se hace vulnerable. Si hiciste el proceso como mencioné, solo debes recoger las ofrendas y llevarlas al altar. Si no, toca limpiar las zonas y esperar el tiempo necesario para que se generen las 2 ofrendas que necesitas. Cuando cumples con la cuota de ofrendas en el altar, el Oni se vuelve vulnerable nuevamente para que puedas demostrarle tu cariño. Una vez muerto y enterrado, la misión termina. Ahora que sabes cómo acceder y en qué consiste el nuevo modo de juego, te hablaré acerca del arsenal que usé para completar la misión en un tiempo promedio de 6 a 7 minutos, en solo y en camino de acero. Aunque como es obvio, con un escuadrón bien organizado tal vez puedes reducir bastante esta marca de tiempo. Como Warframe usé a Nova Prime, aunque da igual la versión, si tienes la normal puedes llevarla sin problemas. Elegí a esta Warframe porque me parece sumamente cómoda luego de los ajustes a sus habilidades con la última actualización. La build que usé en ella comienza con sifón de energía para un poco de sostenibilidad en el mod Aura. En el mod Exilus coloqué pies firmes en su versión normal. Ya la build como tal inicia con rabia ciega para la fuerza de habilidad, intolerante y continuidad Prime para la duración de habilidad, aerodinamizar para recuperar algo de
eficiencia, fisión molecular para restaurar partículas de la primera habilidad y por último, guardia ondulante, desviación rápida y fortaleza para la supervivencia. En los arcanos usé aceleración arcana para cadencia de fuego en mi arma primaria y energizar arcano para repostar la energía. En cuanto a los fragmentos de arconte, comencé por un fragmento celeste para aumentar la capacidad de energía, un ámbar para la velocidad de lanzamiento de habilidades, por último coloqué 3 carmesí para aumentar un poco la fuerza de habilidad aún más. El fin de colocar tanta fuerza de habilidad en Nova es por la habilidad del Minto Eclipse que le implanté en lugar de su tercera habilidad Agujero de Gusano. La idea con todo esto es potenciar aún más en la arma primaria. En la escuela de enfoque recomiendo llevar Madurai, ya que es lo más rentable, porque un Airu no elimina la armadura del Oni. Tal vez podrías llevar Naramon si tu daño vendrá de una melea combo, pero eso ya sería seguir una estrategia completamente diferente a la que propongo. De compañero llevé al Shade Prime, más que nada para equipar el arma de Sentinela Hellstrom y poder ganar la bonificación de daño crítico del set del vigilante. Igual puedes usar el Kabata Darsa por su bonificación de probabilidad crítica. También, si puedes usar los mods de vínculo para aumentar tu daño. No hablo mucho acerca de esos mods, ya que la verdad aún no les doy su tiempo y ni siquiera tengo todos, pero en cuanto los tenga se viene el nuevo video de compañeros en Warframe, así que no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ese y futuros videos acerca de Warframe. Como fuente de daño principal usé la Torrid con su versión Incarno, con una build enfocada en probabilidad y daño crítico. No busqué aplicar estados, ya que el Oni infestado es el verdadero desafío de la misión. Desafío entre comillas, porque bueno, no es que sea súper complicado derrotarlo, lo complicado sería hacerlo rápido, pero igual con la build que te muestro es muy sencillo. El Oni es un enemigo al cual cuesta bastante aplicarle estados para potenciar el daño, por lo cual usar builds con los galvanizados de estados en primarias o secundarias, o sobrecarga de condición en las melee no es muy recomendable. La build que usé en la Torrid es una con daño de gas y la miras en pantalla. Con ella logré bajar la vida del Oni en camino de acero bastante rápido, en un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos como máximo para las 2 barras de vida. En la secundaria llevé la No Corcuba, con una build de estados para limpiar a los enemigos comunes de la misión. Su daño principal es el de explosión porque me agradó más el resultado de llevar ese estado a comparación de llevar gas. Igual podría ser solo cuestión de comodidad personal. La secundaria puede no ser necesaria del todo, ya que con la Torrid bajas todo lo que se te ponga enfrente sin problemas, pero igual te dejo la vuelta en pantalla. Por último, en el arma melee equipé la Bastilok, solamente para quitarle la armadura al Oni y acelerar un poco más la misión. En este caso, la única manera que sirve para eliminar la armadura del Oni infestado es con el mod Impacto Devastador. Ni un Airu o las demás habilidades que eliminan armadura como Aterrorizar de Necros pueden quitarle la armadura, así que toca usar la melee. La vuelta es solo de velocidad de ataque y obvio con Impacto Devastador como lo miras en pantalla. Como un bonus del video te daré algunos consejos generales. El primero es que en cuanto el Oni aparezca, debes quitarle la armadura obviamente, aunque no te desesperes, porque esto puede llevarse su tiempo, ya que es una manera de aumentar tu daño, o mejor dicho, que el desgraciado no te lo reduzca tanto. Aprovecha la cuarta habilidad de Nova para ralentizar a los enemigos cuando defiendas las zonas, pero cuando luches contra el Oni, aceléralos. Esto para que se acerquen y mueran por la cadena del disparo de la Torrid. Así cargas el galvanizado de multidisparo y mantienes a tope el potencial de su build. Sin más, me gustaría conocer tu opinión acerca de esta elección de arsenal. ¿Qué te pareció la nueva variante de las defensas? ¿Cuál arsenal usaste tú y cuál recomendarías probar? Un buen ejemplo sería Limbo con mucho rango, pero en fin, te leo en los comentarios. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.